fue quedándose esta especie de legado a los negros que habían perdido injustamente su cultura africana, ya que para ellos estaba prohibido manifestar sus propias expresiones artísticas y cuando lo hacían clandestinamente y eran sorprendidos, los sometían a castigos físicos verdaderamente severos. Esta es una de las principales causas por las que se haya perdido casi todo el acervo cultural de África en América, con la clara excepción del proceso cubano con el candomblé, una especie de club patrocinado o permitido por los amos, donde los esclavos podían dar rienda suelta a las diferentes manifestaciones artísticas, religiosas y culturales según su región de procedencia, pero particularmente en Colombia predominó el sincretismo. Amén de los estados estadísticos de importancia para los estudiosos, Teresa Martínez en sus obras presenta de una forma especial los acontecimientos históricos que de alguna manera involucran al negro y al chocuano. Por ejemplo, su referencia a la importancia política, económica, social y cultural que vivió Novita, una población de la región de San Juan, cuna de 3 presidentes de la República a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Manuel María Mayarino, aunque como en el caso del escritor Jorge Isaac, su cuna se discute con la ciudad de Cali. Abogado, conservador, elegido en 1855 y sus sobrinos Carlos Holguín, militar conservador, encargado en 1888, y Jorge Holguín, militar conservador, quien ocupó la silla presidencial en calidad de encargado en 2 oportunidades, 1909 y 1921, de quien también se dice que nació en Cali. Este hecho, el de haber sido cuna de tantos ilustres, está asociado a que Novita, la capital de la provincia de Nuanamá, era el lugar de las tendencias del gobierno, asimilable a la que es hoy la tesorería. Allí funcionó prácticamente la primera casa de la moneda en Colombia. Allí era llevado todo el oro de la región para luego ser empacado y enviado a España. La razón principal para que de este pueblo salieran estos grandes personajes se debe, además de lo ya expuesto, a que los empleados, los funcionarios, eran españoles, muchos de los cuales se trajeron a su familia. Algunos de ellos formaron familia con mujeres negras y mulatas, así que los hijos de estos señores eran noviteños, pero con una cultura distinta, con otros conceptos de la sociedad y de la vida. De allí vinieron los Mayarino, los Holguín, los Gómez, los Mosquera, los Martínez y muchos otros cuyos descendientes le han dado renombre al país, mas no a su cuna natal o a la cuna de sus ancestros, ya que a la medida que el oro se iba acabando y Novita fue perdiendo su liderazgo, también las familias fueron desplazándose a otros centros como las capitales del Cauca, el Valle y Cundinamarca, también tenían ya su propia importancia comercial, social y política. Desde 1540, en que se inició la gobernación del San Juan bajo el mando de don Pascual Andagoya, hasta 1639, época de las tenencias, Novita estuvo adscrita a la sección de Nuanamá, pues esta provincia abarcaba la hoya de San Juan del Chocó, desde el sitio de Palestina hasta muy cerca del istmo de San Pablo. Con la llegada de las tenencias desaparecen Nuanamá, Poya y Tatamá, que se convierten en Novita, Citará y Baudó, dirigidas por tenientes de gobernadores que hacían de oficiales reales y corregidores de indios. Los tales eran pequeños dictadores que imponían los tributos y coayudaban a veces en la expansión religiosa, escogían los sitios para los nuevos poblados, diligenciaban y resolvían los problemas de sus gobernados y levantaban horcas y prisiones para el mantenimiento de la paz. Entre tantos tenientes noviteños, citamos al azar a los señores Miguel Moreno, Lucas Iturzaeta, Ignacio Perea, Luis Cadena y Aguilar, José María Mayarino y Vargas, José Pestaña, Diego José de Córdoba. Este régimen de las tenencias concluyó en 1726. Enterado el rey de las dificultades que padecía el Chocó, de su lejanía a Popayán,
de la multitud de tenientes que mantenía el Cauca, de las pérdidas de la Real Hacienda y de la insaciable avaricia de los expresados mandatarios, dio la cédula llamada de San Ildefonso, por medio de la cual se prohibió a Popayán ejercer acto de jurisdicción alguna en las provincias chocuanas, para evitar el ser obedecido pero no cumplido. Nombró el primer gobernador de ellas a don Francisco de Ibero, persona de confianza del señor de las Españas y del Consejo de Indias. Con esta disposición comienza la vida autónoma del actual departamento. Hecha la separación, ordenaba la cédula, vinieron los gobernadores con funciones a cobrar los impuestos de alcabalá, alcabalamar, almojarifazgo, aguardiente, pulpería, lanzas, medias cuotas de empleo, epavas, multas, vacancias, tributos, comisos, retenciones, ventas de oficio, balas, papel sellado, tabaco, sal, pólvora, naipes. En la tarea tan ingrata aparecen Salvador Gómez de Asprilla y Novoa, Luis Narváez Ponce de León, Antonio Garrido, Antonio del Campo y Rivas, Nicolás Díaz de Perea y muchos otros detallados en los tomos 12 al 19 del Archivo Colonial de Bogotá. Novita hoy, aproximadamente 200 años después de su florecimiento, es uno de los pueblos más abandonados del Chocó, habitado solo por los estoicos y necios descendientes de los descendientes de esclavos, que a pesar de su condición de servidumbre, vivieron una época que aún para ellos fue una época de prosperidad. Un pueblo que al visitante no le dice nada de lo que fuese emporio de riqueza material y cultural, porque no queda nada de su patrimonio, ni un archivo en el departamento o en el municipio quien pueda dar testimonio de su historia. Los vestigios de la obra arquitectónica y piezas ornamentales de su iglesia, de las cuales se han adelantado sin éxito los procesos para que sean asumidas por el Ministerio de Cultura para su protección y conservación, estos son los pocos que se muestran, como resistiéndose a no convertirse en uno más de los fantasmas que parecían rondar sus antiguos predios. Otros temas de la obra Acuarelas del Chocó se refieren a la deculturalización musical africana, instrumentos europeos, los famosos candombles o muros de contención de la cultura africana, la filosofía popular, óptimos frutos de la cultura europea, auge y expansión del ritmo africano, éxitos de las danzas afroamericanas, presencia imborrable del ancestro africano, personajes ilustres afroamericanos. Acuarelas del Chocó sigue inédita y corre el riesgo de perderse, como aliento de los insectos, como cultivo para los hongos del papel, y sobre todo de perderse con su inmensa importancia histórica, de valor incalculable para el proceso educativo formativo, no solo de los chocuanos, sino también de los colombianos. Como testimonio del que alguna vez fue de interés estatal publicarla, quedó solo las constancias de su intención no realizada. Posteriormente aparece Alucinaciones de la dimensión desconocida, una obra fantástica bien cercana a la ciencia ficción, compleja desde donde la autora mezcla parte de su realidad, de su entorno, con asuntos religiosos que durante largo tiempo fueron objeto de su producción, principalmente de su producción poética. Las alucinaciones se refieren a vivencias extrañas propias del campo de la metafísica, denominadas por la autora como visiones, alucinaciones inexplicables, emanadas de una dimensión desconocida. No se trata de relatos inverosímiles, tampoco de inventiva de la imaginación sedienta de aplausos. Las escenas de mi vida están sustentadas por documentos muy fidedignos, por tanto les considero enigmáticas, cosas del más allá, incomprensibles. El personaje central de las visiones de la maestra es Teresino, una especie de ángel de la guarda, protector y guía de las acciones y decisiones que en momentos cruciales debió tomar la protagonista. El Teresino apareció en la vida de Teresita a sus apenas 5 años de edad, en una noche de luna llena cuando sus padres conversaban en la sala. La mamá le ordenó acostarse, pero ella estaba muy cómoda en la mecedora y no obedeció inmediatamente. Solo ante la amenaza del castigo físico decidió atender la orden.
Cuando avanzaba por el corredor se detuvo al observar al final de este una iluminación muy extraña. Dentro de la lumbre estaba un hombre desnudo, color plata brillante. De la cabeza y de las manos le salían lenguas de fuego, mas no de sus pies, que permanecían firmes sobre algo que parecían libros. Al no verle a la aparición cachos ni rabos, se dijo que no era el diablo, pero le quedó la duda de quién sería. Sin embargo, jamás le comentó el suceso a sus padres. 60 años después, en Bogotá, en una reunión familiar donde el tema era el espiritismo, se lo refirió a sus nietas Gloria y Mónica Caicedo Varela, y fueron precisamente las niñas quienes le sugirieron el nombre del personaje como un homenaje a su abuela.